video está destinado para los chicos de quinto año de secundaria. Aprende en casa semana 22, día 3. Identificamos las características de la circunferencia y determinamos su ecuación en diversas situaciones. Promovemos el uso responsable de los recursos en las construcciones antisísmicas. Según expertos del Instituto Geofísico del Perú, nuestro país se encuentra en una zona altamente sísmica, por lo que la población y sus autoridades deben tomar precauciones elaborando proyectos de inversión que permitan gestionar de manera responsable los recursos económicos de las municipalidades y gobiernos regionales, para ejecutar obras como la construcción de instituciones educativas, de hospitales, puentes, túneles, carreteras, etc., que sean antisísmicas con la finalidad de disminuir o evitar los efectos del movimiento de la Tierra. A partir de la situación, desarrolla los siguientes retos. ¿De qué manera podríamos saber cuáles son los efectos que ocasionan los sismos en un determinado lugar, conociendo su epicentro? Número 2. ¿Qué características deberían tener los proyectos de inversión para la construcción de obras que permitan utilizar los recursos de manera responsable? Y número 3. ¿Qué beneficios trae a la población el consumo responsable de los recursos? Muy bien, como verás, en este caso lo que vamos a hacer es, antes de responder estas 3 preguntas, como el título de esta semana número 3 es conocer las características de una circunferencia, vamos a partir por ahí, ¿ya? Vamos a hablar sobre la circunferencia y al final respondemos esas 3 preguntas. Cuando yo voy a hablar de la circunferencia, me dice que es un lugar geométrico de todos los puntos de un plano que están a una misma distancia de otro punto fijo del mismo plano, denominado centro. A esto se refiere. Tengo una circunferencia, ubico mi punto centro, ubico mi radio, ¿ya? Y esto de acá viene a ser una longitud o una distancia del centro a un punto fijo, cual sea de esta circunferencia. Ahí está mi radio, listo. Ahora, cuando vamos a hablar sobre las ecuaciones de la circunferencia, porque justamente en el día 4, en la cual ya se ha trabajado la situación 1, situación 2, 3 y la 5, porque la 4 todavía no lo hago, por motivo de tiempo, me van a disculpar, por motivo de tiempo todavía no lo hago. Ya, entonces hemos utilizado ecuación de la circunferencia, claro. Pero profe, usted claro hizo de frente la resolución, más no explicó la teoría. Vamos a explicar un poquito acá. Cuando vamos a hablar de ecuaciones de la circunferencia tenemos 3 formas de presentar una misma ecuación. En este caso sea P, X, Y, un punto en el plano cartesiano cuya distancia constante a otro punto fijo, C, H, K, es R. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi plano cartesiano XY, ya, ahí está mi plano cartesiano XY. Voy a ubicar entonces una circunferencia cuyo centro, este centro viene a ser HK. Ese HK son las coordenadas del centro de la circunferencia. Voy a generar un radio. En ese radio va a llegar a la intersección de un punto cualquiera de la circunferencia. En este caso el punto P, XY. Y como te dije, acá hay un centro. Entonces, en función del centro y en función del punto, también considerando su radio, yo puedo determinar cuál es la ecuación de la circunferencia. Entonces vamos a señalar que la ecuación de la circunferencia, de esto, lo que tú ves aquí, de lo que se presenta del centro y del punto, en función de R también, es la siguiente. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a R al cuadrado. Profe, ¿y cómo se pudo deducir esta fórmula? Mira, en realidad si hubiera sido el caso o el momento, se puede demostrar esta fórmula. ¿Cómo se demuestra? Pues aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Cómo así, profesor? Tú trazas acá una vertical hasta tocar el eje X. Aquí trazas una horizontal, ya, a tocar también el eje Y. Y te vas a dar cuenta que has generado un triángulo rectángulo. Y la distancia o la medida del cateto, de este cateto vertical y de este cateto horizontal, viene a ser justo lo que ves aquí. O sea, X menos H sería el cateto horizontal y Y menos K vendría a ser el cateto vertical. Y si aplicas el teorema de Pitágoras te dice la hipotenusa al cuadrado, que es R, es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Por eso sale esa fórmula, porque se ha aplicado el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo.
Ahora lo que vamos a hacer es, pues vamos a señalar quién es X, quién es H, en este caso CH de A, disculpa, CH y K viene a ser el centro de la circunferencia, mientras R es el radio y P pues un punto genérico. Un punto cualquiera en realidad, ¿sí? Por eso dice genérico, un punto cualquiera. Puede estar P por acá, P por aquí, dependiendo, ¿eh? Además, P es algo referencial, puedes cambiar la letra, ¿eh? Puede ser A, X y Y. Muy bien. Ya, pero esto de acá, muchachos, esta ecuación que se acaba de presentar, como dije, hay tres formas como presentar una ecuación de la circunferencia. Esta primera forma se llama ecuación ordinaria de la circunferencia. Esta es la ecuación ordinaria. Ahora lo que vamos a ver es la ecuación canónica. Pero para ese caso ya lo vamos a definir de esta manera. Sea P, X y Y un punto en el plano cartesiano, cuya distancia constante a otro punto fijo, C. Ahora si te das cuenta estoy poniendo 0, 0. Ya no pongo HK. Es R. ¿Por qué pongo 0, 0? Pues en mi plano cartesiano, mi circunferencia ya no va a estar pues fuera del origen de coordenadas, ya no va a estar capaz en el primer cuadrante, o en el segundo, en el tercero, o en el cuarto cuadrante, sino mi circunferencia va a estar en el origen de coordenadas, justo el punto centro de la circunferencia. Y ese punto centro, pues su coordenada va a ser 0, 0. De igual manera vamos a tener un radio, una distancia del punto centro a la longitud de la circunferencia, eso se llama R. Ubicamos los puntos, el punto P, que es el punto genérico. El centro, ahí está, lo que te decía, mira, está en el origen de coordenadas 0, 0. Ahora, ¿cómo podemos identificar entonces cuál sería su ecuación, profesor? Es la misma que la anterior. La diferencia sería que ya no pongo H ni K. Pero, profesor, ¿por qué no pone? Es que recuerda que H y K eran las coordenadas del centro de la circunferencia. Y acá tu H vale 0 y tu K también vale 0. A ver, ¿cuánto sería X menos 0? Pues no es X. ¿Cuánto sería Y menos 0? Pues no es Y. Entonces, ¿hay sentido poner acá X menos H y hay sentido aquí poner Y menos K? Pues ya no es necesario porque el valor de 0 no suma ni resta. Por eso te dije, habrá tres formas de presentar la ecuación de la circunferencia, pero sale de una sola, es la misma, pero en diferentes ubicaciones en el plano cartesiano. La canónica se encuentra en el origen de coordenadas, mientras la ordinaria pues está fuera del origen de coordenadas. Bueno, vamos a señalando, como hicimos en el anterior, acá el centro ya viene a ser C, con coordenadas 0, 0, radios R, el punto genérico P, bueno, esto ya se habló. Y como te dije, esto de acá ya no recibe el nombre de ecuación ordinaria, sino es la ecuación canónica de la circunferencia. Por último, vamos a hablar de la ecuación general. La ecuación general, ¿de dónde sale? ¿De dónde se genera? Pues sale de resolver, de desarrollar pues la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Esta es la forma ordinaria. ¿Te parece si lo elevamos al cuadrado a estos dos binomios? Pero para eso recuerda que voy a aplicar pues un binomio al cuadrado. ¿Qué me dice? El primero al cuadrado menos el doble del primero con el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces aplicamos aquí. Sería x al cuadrado menos 2hx, que es el doble del primero con el segundo, más h al cuadrado. Lo mismo hacemos acá. El primero es y y el segundo es k. O sea, sería el primero al cuadrado, o sea, y al cuadrado, menos, acá está mi menos, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y esto es igual a radio al cuadrado. Profe, entonces esa es la general. No, falta todavía terminar. Lo que vamos a hacer es, vamos a ordenar. En este caso, mi h, los cuadrados van primero, ¿ya? Los cuadrados estamos colocando primero. Pero el cuadrado de ¿quién? De x y y, ojo. Porque estos son mis variables, ¿ya? Estos son mis variables. Después estamos ordenando, mira, baja 2hk. Estoy hablando, 2hx, disculpa. Acomodo mi 2ky, ahí está. H al cuadrado y k al cuadrado lo mantengo como si fuera término independiente. Y mi radio pasa a restar. Ahora, si te das cuenta, acá tengo mis variables de grado 2. Acá tengo mis variables lineales de grado 1. Y estos serían mis términos independientes. Entonces, así tampoco no lo vas a ver la ecuación general. Lo que falta hacer aquí es, vamos a señalar que este menos 2h para mí es d. O sea, estamos reemplazando, estamos sustituyendo por valores. Este menos 2k es e.
Y h al cuadrado más k al cuadrado menos radio al cuadrado viene a ser f. Y al momento de reemplazar o sustituir valores quedaría de la siguiente manera: x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Esto de acá recibe el nombre de ecuación general. ¿De dónde salió? Pues de desarrollar la forma ordinaria de una ecuación de la circunferencia. Ahora, chicos, no te olvides que d salió de reemplazar el valor de menos 2h, e salió de reemplazar menos 2k y f salió de reemplazar h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. ¿Por qué te digo tener en cuenta esto? Porque hay problemas en la cual te presentan de esta forma, ¿ya? Y tú tienes que identificar cuánto vale d, cuánto vale e y cuánto vale f, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar ya de lleno, ya viendo las características de una circunferencia, sus ecuaciones. Son tres formas distintas: la canónica, la ordinaria y la general. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar esas tres preguntas. Primera pregunta, dice: ¿de qué manera podríamos saber cuáles son los efectos que ocasionan los sismos en un determinado lugar conociendo su epicentro? En realidad, chicos, lo voy a ser franco, yo no pensaba hacer el día 3, no lo pensaba, ¿sabes por qué? Porque más me parecía historia o ciencia y tecnología, pero no parece matemática, ¿ya? Tanto por eso. Ahora, por ahí me disculparán. Capaz alguien dirá: pero profe, es de la semana 22, día 3, usted se ha salteado el día 4. Ese era el motivo, muchachos, ¿ya? Y aparte que tenía muchas cosas que hacer, he tenido una semana súper saturada. Bueno, hay que seguir avanzando. ¿Qué es lo que he hecho acá? Pues siempre hay preguntas, hay que buscar fuentes primarias en la cual te den una información veraz y no información cualquiera, ¿sí? Porque por ahí también he observado que hay personas que han colgado en internet las respuestas y uno lo lee, pues es una respuesta muy simple, ¿ya? Entonces vamos a empezar a responder. Los efectos de un sismo traen como consecuencia el sacudimiento del suelo, los incendios, las olas marinas sísmicas y los derrumbes, así como la interrupción de los servicios vitales, el pánico, el choque psicológico, los daños que dependen de la hora en que ocurre el sismo, la magnitud, la distancia del epicentro, la geología del área, el tipo de construcción de las diversas estructuras, densidad de la población y duración del sacudimiento. Eso en realidad son los efectos que trae un sismo. Lo hemos dicho, ¿eh? Sacudimiento del suelo. Es algo anormal cuando uno ya sabe que el piso debe estar estable y de repente empieza ese movimiento y nos ponemos nerviosos. ¿Qué más sucede? Las olas marinas sísmicas o los derrumbes, así como también la interrupción de servicios vitales. Se va la señal, ¿sí? Ya no se puede llamar. El pánico, el choque psicológico, ¿eh? Ni bien empieza a mover el piso, el suelo, en vez de salir con tranquilidad ya estás tirado en el piso diciendo: ayúdame, yo también quiero salir, no me dejes, ¿eh? Los daños dependen en la hora que ocurre el sismo, correcto, ¿eh? Va a depender, ¿sí? Si es una mañana donde hay acumulación de personas en un centro, pues ahí va a ser gravísimo lo que va a pasar. También va a depender la magnitud, si estamos hablando de 7, 8, 9 o 4 grados Richter. También la distancia del epicentro, porque mayormente ocurre retirado, ¿sí? Ocurre ahí en el fondo del mar, a 5, 10, 15 kilómetros a mar profundo. Entonces ahí también va a depender mucho de la distancia. La geología del área, capaz, como verás aquí, la tierra puede ser muy compacto, pero en realidad no es tan compacto como nosotros pensamos, ¿eh? Porque a veces nosotros estamos caminando por las calles y nos preguntamos: ¿y por qué la pista se ha hundido? ¿Eh? Pues nos dieron una idea de que sí era compacto cuando en realidad no, ¿sí o no? Mira, si con el pasar solamente de los vehículos pesados la pista se raja, se hunde, imagínate con un sismo. También tiene que ver el tipo de construcción de las diversas estructuras, ¿sí? Aquí tiene que influir bastante los ingenieros, ¿eh? Qué tipo de obra, qué tipo de construcción están realizando. La densidad de la población, como dije, si hay mayor acumulación en un lugar comercial, pues ya fuimos. Y la duración, esto es fundamental. Un sismo de 55 segundos, ponle 55 segundos a 8 grados Richter, ya fuimos. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Dice:
¿Qué características deberían tener los proyectos de inversión para la construcción de obras que permitan utilizar los recursos de manera responsable? Muy bien. ¿Cuáles son esas características? Pues el material orgánico a eliminar deberá ser acumulado en un lugar adecuado y conducido hacia los botaderos municipales lo más inmediatamente posible. Correcto. Esa es una de las características de los proyectos, Segundo, los combustibles, grasas y carburantes no deberán almacenarse sobre superficies de tierra. Tercero, procurar que el equipo mecánico no produzca contaminación al aire con gases y material particulado. Asimismo, evitar contaminación sonora por ser una área urbana. O puede ser también un área rural, porque igual puede generar ¿qué cosa? Contaminación sonora. Muy bien. Otra de las características también es desmontar y demoler correctamente construcciones y obras provisionales sin dejar componentes que puedan constituir en el futuro peligro un fuente de contaminación ambiental. Otra sería evitar generar condiciones de proliferación de vectores de enfermedades transmisibles como mosquitos en agua estancada, roedores en depósito de basura, etc. Por lo que debe preverse en los campamentos, cajas de colección de basura, depósitos y eliminación correcta de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos. Y por último, evitar en lo posible la generación de polvo en los trabajos de movimiento de tierras, debiendo regar adecuadamente el material a trabajar, en especial las arcillas. Hasta ahí hemos respondido ya la segunda pregunta. Vamos a responder la última. Nos dice: a partir de la situación desarrolla los siguientes retos. ¿Qué beneficios trae a la población el consumo responsable de los recursos? Pues beneficios sociales y ecológicas. También uno de los beneficios es vamos a evitar el despilfarro y el consumismo, prevenir también el derroche de los recursos naturales, ya que una producción masiva degrada el medio ambiente, y por último, pues mejora la calidad de vida del planeta y el equilibrio medioambiental. Eso quiere decir que nuestra vida saludable también va a mejorar. Si te gustó mi vídeo, déjame un poderoso like. Esta vez tu profesor Javier Pantoja se despide. Hasta la próxima.